Hace un tiempo os conté la historia de una planta que alimentó Europa durante 5 siglos y que alguien decidió borrar del mapa. El buen rey Enrique, Chenopodium bonus Henricus, 20 años sin replantar, alimento perpetuo. Ese vídeo os gustó, y me alegro. Pero tengo que confesaros algo. Os conté la historia incompleta. Os presenté al buen rey Enrique como si fuera un caso único, una planta excepcional que el sistema borró, un mártir solitario, y no fue un asesinato, fue una masacre. Alguien que me escribió lo intuyó. Me dijo, si esta planta era tan perfecta y la eliminaron, ¿cuántas más habrá que ni siquiera conocemos? Esa pregunta cambia todo, porque el buen rey Enrique no era una planta aislada en una esquina del huerto. Era la pieza central de un sistema completo de vegetales perennes que funcionaba sin intervención humana durante décadas. Raíces dulces que sustituían al azúcar, hojas ácidas que sustituían al limón, tallos gigantes que sustituían al apio. Todo perenne, todo gratuito, todo eliminado. No desapareció una planta, desapareció una despensa entera, un huerto completo que duraba 20 años sin replantar nada. Hoy vamos a abrir las puertas de esa despensa perdida. Voy a enseñaros los vegetales que enterraron junto al buen rey Enrique, cómo sabían, para qué se usaban y por qué juntos formaban algo que la agricultura moderna todavía no ha logrado replicar. Y al final os voy a contar algo que está pasando ahora mismo, en silencio, en laboratorios y granjas de 3 continentes, que podría cambiar la forma en que el mundo entero cultiva su comida. Esto es Sabiduría Verde. Y hoy abrimos la segunda bóveda. Los huertos medievales no funcionaban como los nuestros. Un monje benedictino del siglo XII no plantaba una sola cosa perenne en una esquina. Diseñaba sistemas completos, donde cada planta cumplía una función, y todas volvían cada primavera sin intervención. El buen rey Enrique era el rey de ese sistema, pero tenía una corte entera a su alrededor, y esa corte también fue ejecutada. Dejadme presentaros a los miembros más importantes. Antes de que Colón cruzara el Atlántico, antes de que la patata llegara a Europa, había una raíz perenne que llenaba las cocinas de los monasterios y los palacios Tudor por igual. Se llamaba skirret, Sium sisarum, y su sabor se describe como un cruce entre zanahoria y chiribía, pero con una dulzura natural que ningún tubérculo moderno ha igualado. Los holandeses la llamaban suikerwortel, raíz de azúcar. Los alemanes, Zuckerwurzel. En una época donde el azúcar de caña era un lujo imposible, el skirret era una de las pocas fuentes de dulzor accesibles para la gente común. Y era perenne. Lo plantabas una vez y cada otoño cosechabas racimos de raíces blancas y dulces. Dejabas parte de la planta en la tierra y al año siguiente volvía más fuerte. Plinio el Viejo mencionó que el emperador Tiberio la apreciaba. Sí, el mismo Tiberio que exigía el buen rey Enrique como tributo. Este emperador romano sabía algo sobre plantas perennes que nosotros tardamos 5 siglos en olvidar. El skirret aparece en recetarios medievales ingleses. The Form of Cury, uno de los libros de cocina más antiguos que se conservan en inglés, incluye recetas con skirret. En la corte Tudor era un ingrediente de prestigio. ¿Qué lo mató? La patata. No porque la patata supiera mejor, no porque fuera más nutritiva. El skirret produce raíces delgadas, múltiples, difíciles de cosechar a escala industrial. La patata produce tubérculos enormes, uniformes, fáciles de mecanizar. Para el siglo XIX, el 1960, skirret había desaparecido de los libros de cocina. No porque dejara de ser delicioso, porque no encajaba en la línea de montaje. Mientras el skirret proporcionaba dulzor, otra perenne proporcionaba acidez. La acedera, Rumex acetosa, con su sabor cítrico intenso, era el limón de los pueblos que nunca verían un cítrico en su vida. Salsas de acedera acompañaban el pescado en toda Europa del Norte. Era tan fundamental que en la cocina francesa se la consideraba un ingrediente noble, no una maleza. Y volvía cada primavera, sin semillas, sin comprar nada.
Brotaba de la nada en marzo antes que casi cualquier otra verdura, y proporcionaba hojas frescas cargadas de vitamina C cuando el escorbuto acechaba tras los largos inviernos. Rica en vitaminas, antioxidantes y con propiedades medicinales documentadas desde la Edad Media. Hoy la acedera sobrevive en algunos mercados franceses y en jardines de entusiastas, pero hace 300 años no existía huerto europeo sin ella, y luego estaba el lobage, Levisticum officinale. Imaginad un apio, pero de 2 metros de altura, perenne, con un sabor más intenso y profundo que volvía cada año durante décadas. En las cocinas medievales el lobage era ubicuo. Sus hojas se añadían a sopas y guisos. Sus tallos se confitaban como dulce. Sus raíces se usaban en remedios medicinales. Sus semillas se empleaban como especia. Una sola planta proporcionaba 4 productos diferentes. Y crecía sola, año tras año, década tras década. ¿Veis el patrón? No fue una planta la que desapareció. Fue un huerto entero, un ecosistema completo de autoabastecimiento que no necesitaba replantarse. El skirret daba raíces dulces todo el invierno. La acedera daba hojas ácidas en primavera. El lobage proporcionaba apio perpetuo para cocinar. El buen rey Enrique daba hojas como espinaca y tallos como espárragos desde marzo hasta las heladas. Juntos formaban algo que hoy llamaríamos un bosque de alimentos. Pero en el siglo XV no tenía nombre técnico, simplemente era cómo se cultivaba. Un huerto que plantabas una vez y te alimentaba durante 20 años. Y todo ese sistema fue reemplazado por cultivos anuales que necesitan semillas cada año, fertilizantes cada temporada y maquinaria cada ciclo. En el vídeo original os dije que podíais comprar semillas del buen rey Enrique y plantarlas, pero no os conté los detalles que marcan la diferencia entre el éxito y la frustración. Lo primero que descubre quien intenta cultivar el buen rey Enrique es que sus semillas son tercas. No germinan como la espinaca o la lechuga, que brotan en una semana. Las semillas del buen rey Enrique necesitan un período de frío previo, lo que los botánicos llaman estratificación en frío. En la naturaleza esto ocurre de forma natural. La semilla cae al suelo en otoño, pasa el invierno bajo tierra y germina en primavera cuando la temperatura sube. Si quieres simular esto en casa, mete las semillas en un papel húmedo dentro de la nevera durante 6 a 9 semanas antes de sembrarlas. Esto puede aumentar drásticamente la tasa de germinación. Siembra directa en primavera o en otoño. Apenas cúbrelas con tierra. Y espera. La germinación puede ser lenta, pero el porcentaje suele ser alto. Aquí es donde la mayoría de la gente se rinde. Y es exactamente donde no deberías. El primer año, el buen rey Enrique invierte toda su energía en establecer ese sistema de raíces profundas del que os hablé. No esperes grandes cosechas. Cosecha ligero, si acaso, como recomienda la Real Sociedad de Horticultura. Deja que la planta se asiente. Es como un pacto. Tú le das 1 año de paciencia. Ella te da 20 años de comida. La planta no es exigente con el suelo. Crece en suelos arenosos, arcillosos, ácidos o alcalinos. Pero produce mejor en semisombra, con suelo fértil y algo húmedo. Curiosamente, la calidad de la cosecha mejora en verano si tiene algo de sombra. Un dato que encontré fascinante. Unas 30 plantas pueden producir suficiente alimento para 4 personas. 30 plantas. En un espacio que cabe en cualquier jardín o terraza. Esto no lo mencioné en el primer vídeo, y es quizás lo más sorprendente del buen rey Enrique. No es una sola verdura, son 3. En primavera temprana, cuando apenas hay nada verde en el huerto, cortas los brotes jóvenes que emergen del suelo. Los preparas como espárragos, al vapor, a la plancha, con un hilo de aceite. Ahí tienes tu espárrago de los pobres. Semanas después, las hojas jóvenes sirven como ensalada cruda o como espinaca cocida. Sin amargor, suaves, con un sabor que quienes la han probado describen como espinaca, pero más rico. Y las espigas florales se pueden cocinar al vapor, como si fuesen una verdura más. Una planta, 3 cosechas distintas. Desde marzo hasta las heladas. El método de cosecha es importante. Corta las hojas exteriores y deja el centro intacto.
lo que los ingleses llaman cut and come again. Así la planta sigue regenerándose toda la temporada. Y cosecha por la mañana, cuando el rocío se ha secado, que es cuando la concentración de sabor es máxima. Y ahora viene lo que realmente me quitó el sueño investigando. Porque el buen rey Enrique y sus compañeros perennes no son solo una historia romántica del pasado. Son el prólogo de algo que está ocurriendo ahora mismo. En el primer vídeo mencioné brevemente el Kernza, el primer cereal perenne comercialmente viable. Pero no os conté la magnitud de lo que está pasando. Kernza es el nombre comercial de un trigo intermedio perenne, un grano que se planta una vez y produce cosechas durante 3 a 5 años seguidos, con raíces que descienden más de 3 metros bajo tierra, es decir, 10 veces más profundas que el trigo convencional. Lo que comenzó como un experimento del Instituto Land en Kansas se ha convertido en un movimiento con presencia en 15 estados de Estados Unidos. Ya existen productos comerciales, cervezas artesanales, mezclas para tortitas, harina para panaderos. En Minnesota, una empresa familiar de 80 años de antigüedad ha incorporado Kernza en toda su línea de productos de repostería. En 2024, el Instituto Land lanzó la etiqueta Porcentaje Perenne, un programa que permite a cualquier fabricante de alimentos o bebidas identificar sus productos como elaborados con grano perenne. Es la primera etiqueta del mundo para productos de cereales perennes. Y lo más revelador, se están plantando cientos de nuevas hectáreas cada año solo en Minnesota. El problema: los granos son pequeños. Todavía cuestan más de producir y procesar que el trigo convencional. Los panaderos que lo han probado dicen que el sabor es excelente, con notas de nuez y canela, pero que el bajo contenido en gluten exige tratarlo más como centeno que como trigo. Kernza no es perfecto, pero es real, y cada año que pasa es mejor. Pero si Kernza es la promesa, lo que ocurrió en China es la confirmación. En la provincia de Yunnan, investigadores de la Universidad de Yunnan cruzaron arroz asiático convencional con una variedad perenne salvaje de África. El resultado, PR23, un arroz perenne que produce 8 cosechas consecutivas durante 4 años desde una sola siembra. Los rendimientos son equivalentes a los del arroz convencional de élite, pero los costes se desploman. Los agricultores ahorraron un 58% en mano de obra y un 49% en insumos como semillas y fertilizantes. En 2021, más de 44.000 agricultores en el sur de China ya cultivaban PR23. La revista Science lo incluyó entre los 10 avances científicos más importantes de 2022. Al mismo nivel que el telescopio James Webb, un arroz que no necesita replantarse cada temporada, que reduce la erosión, que acumula casi 1 tonelada de carbono orgánico por hectárea al año en el suelo. Esto no es teoría, no es un experimento de laboratorio, son 44.000 agricultores produciendo comida real. ¿Veis lo que está pasando? Kernza en América, arroz perenne en Asia, investigación sobre sorgo perenne en África. Lo que el Instituto Land empezó hace décadas como una idea radical se está convirtiendo en un movimiento global. Y la lógica es devastadoramente simple. Los cultivos perennes mantienen raíces vivas en el suelo todo el año. Eso significa menos erosión, menos escorrentía de nitratos, más carbono secuestrado, más agua retenida, menos dependencia de insumos externos. Los mismos beneficios que el buen rey Enrique ofrecía gratis en cada huerto medieval. La diferencia es que ahora tenemos los datos para demostrarlo, y un clima que nos obliga a escuchar. Y aquí llega la pregunta que nadie quiere hacer. Si los cultivos perennes son más resilientes, más baratos de mantener, mejores para el suelo, mejores para el agua, y ahora demostrablemente capaces de igualar los rendimientos de los anuales, ¿por qué solo el 13% de las tierras agrícolas del mundo cultiva perennes? La respuesta no ha cambiado desde el primer vídeo. Es la misma que borró al buen rey Enrique de los catálogos de semillas en los años 50. Los cultivos anuales generan ventas recurrentes. Semillas cada año, fertilizantes cada temporada, herbicidas cada ciclo, maquinaria de labranza, servicios de siembra.
Un sistema perenne elimina la mayoría de esas transacciones. No es que la industria agrícola sea malvada. Es que el modelo económico actual premia lo que se vende repetidamente, no lo que funciona permanentemente. Y cambiar un modelo económico global es mucho más difícil que plantar una semilla. Pero ya está pasando. El buen rey Enrique no estaba solo. Nunca lo estuvo. Fue el líder visible de un huerto entero de plantas perennes que alimentaron a Europa sin pedir nada a cambio. El skirret con sus raíces de azúcar, la acedera con su acidez de limón prestado, el lovage con su apio eterno, y docenas más que no tuve tiempo de mencionar hoy. Lo que los monjes medievales cultivaban en sus jardines no era primitivo. Era un sistema de producción alimentaria perpetua que funcionaba sin insumos externos. 20 años sin replantar nada. Lo que hoy los científicos del Instituto Land intentan recrear con tecnología genética de vanguardia ya existía en cada huerto de pueblo hace 500 años. La diferencia es que ahora vamos en la dirección correcta. Kernza en campos de Kansas, arroz perenne alimentando a decenas de miles de familias en China, y un buen rey Enrique que sigue esperando pacientemente en los márgenes, listo para volver a cualquier jardín que le abra la puerta. Si el primer vídeo os convenció de que algo importante se había perdido, espero que este os convenza de algo más. Se puede recuperar. No todo. No de golpe, pero planta por planta, raíz por raíz, jardín por jardín, hasta reconstruir el huerto entero. Si queréis seguir desenterrando las historias que intentaron arar bajo tierra, ya sabéis qué hacer. Suscribíos a Sabiduría Verde. La próxima bóveda se abre pronto. Y lo que encontraremos dentro os va a sorprender. Siembra el futuro. Nos vemos en la próxima apertura.